Fernando, pero cualquiera de los tres, ¿cómo valora si el concurso que se ha anunciado, digamos que soluciona las expectativas sobre la medición de Internet? Yo no me voy a pronunciar sobre eso hoy aquí. No es el tema. Yo lo único que diría es que AMC y IAB desde hace ya desde el 2007, es decir, hace 10 años, firmaron una alianza cuyos objetivos fundacionales, como dicen, es promover la mejora de la medición digital en este país, y que en ese sentido se han ido dando pasos. Se creó en su día un libro blanco libro blanco digital, se crearon distintos consejos y órganos representativos del mercado. Se lanzó hace ya 7 años un concurso para homologar un medidor en este país de referencia, en un momento en que yo siempre digo que el tema de la medición de audiencias necesariamente lleva a la consolidación de una moneda única. Tiene que haber uno, y ese es el red de referencia. Eso es lo que hicimos en su momento. El medidor fue acometiendo los compromisos que tenía dentro de esa hoja de rutas. Lo que pasa es que, claro, el problema es que unos pliegos creados y resueltos en el año 2011, me parece recordar, pues bueno, cuando hablas 6 años después, lo vemos en cada presentación de navegantes, las realidades y los elementos que cambian. Pongo simplemente un ejemplo. En el año 2011 o 2010, cuando se creó una mesa de contratación que estableció las prioridades o las demandas o los requerimientos para homologar a un medidor, el tema de conexión a Internet de movilidad era un tema totalmente residual. Es más, yo diría que prácticamente, por ejemplo, si no es así, Fernando, no estaba contemplado dentro de los pliegos. Hoy, como se ve en los datos que arrojamos desde el EGM, en los datos que arroja el estudio Navegantes, en muchas fuentes de información, ese entorno de movilidad, que era algo residual, hoy pasa a ser algo prioritario en el acceso. Bueno, ha pasado tiempo y, como decía la nota de prensa que emitimos, lo que arrancamos ahora es un nuevo proceso de licitación en el que se resolverá en otro medidor o en el mismo cuál es digamos, el nuevo medidor de referencia, o si se ratifica Comscore como medidor de referencia. Esos son los pasos que se acometen y que ese es el objeto del comunicado, que además ha coincidido, creo que ha sido ayer o antes de ayer, que se emitió desde ambas asociaciones. ¿Y el mercado puede esperar hasta 2018 tener resuelto el tema de la medición de la movilidad? El mercado lo que tiene que ser es coherente. No solo lo que quiera el mercado, sino lo que ocurre en todos los países de nuestro entorno. Cualquier proceso concursal en el establecimiento de una moneda lleva a tiempos que desgraciadamente no son cortos, porque hay que poner muchas partes de acuerdo. Y cuando digo muchas partes, agencias, medios, nativos digitales con medios que no son nativos digitales, muchos intereses, y que simplemente, y por irme al concurso anterior, el designar y llegar a un consenso sobre un RFP, un Request for Proposal, una hoja de requerimientos que se transmitía a los medidores, nos llevó casi un año. Luego suma todo esto la resolución del concurso, la ratificación y sobre todo que el nuevo adjudicatario tenga el tiempo suficiente para establecer la infraestructura. Es decir, lo que se ha hecho con Comscore es algo que es coherente. Bueno, actualizamos, tal y como se dijo en su momento, el pliego de condiciones y la hoja de hitos a los nuevos requerimientos que tiene el mercado. Comscore ha dado una propuesta y lo que se ha decidido es prorrogar 2 años el acuerdo que tenemos vigente. No estamos en el desierto, hay un medidor consolidado
y que está dando respuesta al mercado. Lo que queremos es ratificar en aras de transparencia, como decía la nota, que esa solución sigue siendo la mejor y el mercado se da el tiempo suficiente para establecer el proceso. Simplemente eso. Me atrevería a hacer otras dos preguntas, una sobre adblockers y otra sobre geolocalización. Vamos a ver, en el último estudio que ha hecho Telefónica sobre sociedad de la información, hay un dato que me ha llamado, entre otros muchos, pero uno que me ha llamado poderosamente la atención, y es que los jóvenes tienden a apagar el geolocalizador del teléfono en una alta proporción. Dicen que casi por encima del 80 y tantos %. Cuanto más jóvenes, más apagan. Entonces, he visto aquí el chart de geolocalización. ¿Cómo? Sí, y es muy lógico, seguro que si lo cruzas por edades vas a ver algo similar. Eso tiene que ver con la carga de datos. Es decir, eso no significa que no lo utilicen, significa que si les tienen poco, lo van a pagar en ese momento. Dicho sea de paso, yo lo hago. Yo también. Es simplemente por cuestión de funcionalidad del móvil, ¿no? No significa que no se utilice, significa que en el uso, si voy a hacer otra cosa, lo quito porque me está consumiendo mucho. Y a los efectos de la publicidad con geolocalización, ¿esto a qué nos llevaría? Si apagamos el geolocalizador, todas pues esas ofertas que nos empujan al móvil. Mira, lo mismo que si apagas la televisión. O sea, que no Esto hay es campo. para el que lo ve. A veces es sano. ¿Sabes lo que quiero decir? Que no, tú piensas que no es que uno apague tal como lo planteas, parece que sería la gran crisis del geolocalizador, cuando realmente es una de las cosas más mencionadas siempre que les dices, no, yo no veo ningún problema en ese. El problema es que tengan un bloqueador de publicidad, o que eso sí que sería un problema. Lo otro es momentáneo por el uso que se puede hacer de una de las funcionalidades que te permiten el móvil. Y la segunda pregunta va en relación precisamente con los adblockers y el móvil. Habéis dicho que el uso de adblockers en el móvil crece con más dificultad, es decir, o menos rápidamente que el uso en el PC. Pero ni que crece, ni que cae, ni que baja. Es un dato puntual de este año que damos. La instalación del adblock en el PC, portátil o sobremesa, es mencionado por un 94% de aquellos que nos han dicho que utilizan adblock, en tanto que el móvil no llegaba todavía al 25%. Es que el dato me sorprende porque con todo el revuelo que se ha organizado con todo esto de las teleoperadoras queriendo instalar adblockers en las redes, unas que sí, otras que no, Samsung que también quería instalar de serie adblockers en los teléfonos y todo este tema, que me digáis que se instala poco en el móvil, ¿y eso por qué? ¿Es que molesta menos la publicidad en el móvil o qué? No es que lo digamos nosotros, yo te doy el dato que nos dice la encuesta de Internet. Sí, pero es que tenéis más datos. Y te datos. están diciendo ese dato por algún motivo, ¿no? En una palabra, lo que estoy intentando es exprimirte y no te dejas. No si no tengo un dato para decirlo. Ahora, si lo que quieres es mi opinión, ese es otro tema. Pues cuéntanos. Pero no. ¿Tú que tienes datos y que estás en ello? No, el tema es que no estoy de acuerdo encima con el planteamiento de partida. Bien. Precisamente una de las cosas que menos ha preocupado al mundo de la publicidad o que les ha relajado con el tema de los adblock es la baja instalación que hay en el móvil. Bien. Precisamente eso. Se tendrán que preocupar si eso empieza a crecer. Esto no es un dato de penetración real, esto es un dato de penetración entre el colectivo que nos contesta. Yo jamás diría que existe ese valor, ¿me entendéis? Con esto hay que tener mucho cuidado, porque si no podemos leer auténticas burradas. Es lo que quiero decir. Entonces, no se trata de sacar la gran noticia. No, si estos datos, mira, hay datos sobre adblock en todo el continente, país por país. Cambia en función de quién te lo mide, lógicamente. Entonces, lo que sí se pone de relieve es que aquí sale un 40% que te dicen que un 60%, un 40% creo que con cierta frecuencia, y lo que te está poniendo de relieve es que en Europa difícilmente cae del 30%. Y os doy un dato, uno de los países con más adblock suele ser uno de los países con mejor comportamiento para todo, que es Alemania.
llama muchísimo la atención. Justamente para eso llama mucho la atención el caso de Alemania. Pero no es por ocultar nada, no, es el dato que sale, no hay más que lo que veis. Que vigilaremos a ver cómo va el año que viene y que por supuesto esto requerirá acciones del mercado pues para disolver los temores y ¿qué acciones? Pues satura menos. Creo que Quería preguntar, ¿existe alguna pregunta, que no lo he visto, que determine el grado de destreza de los usuarios que contestan? Hay mucha información que no es imposible, ¿no? Pero se recoge desde siempre la pericia, el grado de experiencia que tiene el que nos contesta. Viene en las últimas páginas que cada vez tenemos gente con más pericia. Pero no creáis que esto ha crecido mucho por lo mismo, porque en la medida que Internet entra, pues ya no tienes tampoco la gente más heavy user. ¿Entendéis? Tienes el dato ahí, lo puedes decir si quieres. Pero eso, sí. Lo tenéis en la página 130. Digo que es que eso tiene mucho que ver con el uso de adblockers, con el Por supuesto. uso de Por geolocalizador. supuesto. Si sabes cómo se hace, lo quitas, lo pones, y si no lo sabes... Hay cosas que tienen más que ver con esa destreza, esa pericia, y con, digamos, esa, entre comillas, modernidad del internauta, lógico. Eso se pierde en la medida que Internet pues, nos afecta a todos, porque no todos tenemos esa pericia o porque empiezan a participar gente. Eso se va, por un lado, bien, se va reduciendo brechas que todavía quedan en el mundo de Internet. Digamos que si tuviéramos que hacer un estudio proporcional, esa variable hay que tenerla en cuenta, ¿vale? La importancia que tiene esa variable es para no tener solamente heavy users, light o medio, sino la proporción que la población nos da.